el cáliz de la Sagrada Cena de Jesucristo. Los poetas medievales cantaron sus excelencias, y los caballeros del rey Arturo lo persiguieron hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién reclamó realmente el cáliz después de la crucifixión? ¿Cómo es posible que existan tantas historias sobre el Santo Grial y no haya dos exactamente iguales? ¿Y por qué existe el peligro de herejía? Hay muchos tesoros de mayor tamaño, pero ninguno tan preciado, ni tan misterioso. La leyenda del Santo Grial. Rumores, leyendas, secretos. El velo del misterio que envuelve al Santo Grial se ha perpetuado a lo largo de 20 siglos. Lo único que podemos suponer con verosimilitud es que la búsqueda de este sagrado tesoro debió de comenzar en Jerusalén, en la época de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, casi todo el mundo conocido pertenecía a Roma. Judea no era sino una apartada provincia del imperio, bastante problemática, por cierto, ya que algunos grupos locales habían empezado a resistir activamente al dominio imperial tras décadas de sometimiento. Jesús, quien en palabras de los evangelios había rechazado toda implicación política, era sin embargo considerado una amenaza y fue acusado de traición. Poco antes de ser arrestado, celebró con sus discípulos la fiesta judía de la Pascua. Fue en esta fatídica reunión, la última cena, donde apareció por primera vez el cáliz conocido como el Santo Grial. Los evangelios relatan que aquella noche Jesús celebró la primera misa transformando en sangre el vino contenido en su copa. Después de dar gracias, tomó el cáliz y se lo entregó a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre». Mateo 26, versículos 27 y 8. Jesucristo fue apresado a las pocas horas de terminar la última cena. Al día siguiente, fue crucificado. Según los evangelios, un fiel discípulo de Jesús, el rico comerciante José de Arimatea, hizo bajar el cuerpo para enterrarlo. José de Arimatea enterró a Jesús en la tumba que había dispuesto para él mismo. A partir de entonces, desaparece de los evangelios, no mencionándose ya en ellos ni la figura de José de Arimatea ni el cáliz de la última cena. Hasta que en la Edad Media empiezan a proliferar los llamados romances del Santo Grial, en los cuales están íntimamente relacionados José y el cáliz. Hay al menos una fuente medieval en la que se afirma que el Grial fue confeccionado por José de Arimatea exclusivamente para Jesús. En otras palabras, se dice que después de la crucifixión José utilizó el Santo Grial para recoger parte de la sangre de Cristo. En este caso, ¿qué sucedió con el cáliz? Cuando empezaron a circular rumores sobre la resurrección, los discípulos de Jesús temieron que Roma aplicara medidas represivas. Según algunos poetas medievales, José consiguió ocultar el cáliz en el lugar más remoto del Imperio Romano. Dice la leyenda que José emprendió un viaje que lo condujo a Europa, concretamente a Britania, y más concretamente a Glastonbury, y que allí erigió una capilla para guardar en ella el Grial. El Imperio Romano abarcaba gran parte del mundo conocido. Glastonbury se encontraba muy al norte, en la provincia de Britania, nada menos que a 5.000 kilómetros de distancia de Tierra Santa. Pero incluso en tiempos de Jesucristo, las rutas comerciales unían ya estas dos regiones tan distantes entre sí.
Y fue en Glastonbury donde al parecer José de Arimatea construyó en los albores del cristianismo una capilla que albergaba el Grial. Según las leyendas, la capilla era un edificio muy sencillo de troncos de madera y barro y cubierta de chamizo. Excavaciones recientes indican que la leyenda podría no estar lejos de la realidad. Se han encontrado en Glastonbury restos de una antigua iglesia fechada alrededor del año 100 de nuestra era. Pero esta antigüedad, aunque no alcanza a José de Arimatea, sí demuestra una muy temprana presencia cristiana en la región. Pero la búsqueda del Grial en sí ha sido una empresa bastante más complicada. Historias seculares afirman que fue enterrado a corta distancia de la capilla, cerca de este manantial conocido como la Fuente del Cáliz. El agua del manantial deposita aquí sedimentos de color rojizo. Sabemos por la química que este color solo significa un elevado contenido en hierro. Sin embargo, para la leyenda, el hecho de que el agua esté teñida de rojo significa mucho más. El Santo Grial, que contenía la sangre de Cristo, tiene que estar oculto muy cerca de allí. Otros relatos, en cambio, consideran que el Grial quedó en la iglesia construida por José de Arimatea, al cuidado de sus descendientes. Cuando la rústica capilla se convirtió en la abadía de Glastonbury, la tutela del Grial habría pasado a los monjes que la ocuparon. Pero la posesión del Santo Grial era un regalo cuestionable. Esta reliquia ponía en tela de juicio las enseñanzas del cristianismo tradicional, ya que representaba una desviación imperdonable de la doctrina según la cual el heredero del ministerio de Jesucristo era San Pedro. Si hay algo de verdad en el relato de que Jesús, personalmente, entregó la copa de la Sagrada Cena a José, este recibiría con ella una cierta autoridad para ser el siguiente en la línea sucesoria de aquellos que dieran fe de la continuación de la obra de Cristo. En historias tardías hay efectivamente referencias a que Jesús lo hizo partícipe a él y no a los demás discípulos de ciertos secretos de su ministerio. Esto podría ser uno de los motivos del silencio de la Iglesia respecto al Grial. Si los monjes de Glastonbury tenían realmente el Grial en su poder, su situación era dicotímica, ya que por una parte poseían la, puede que más sagrada, reliquia de toda la cristiandad, el Santo Grial que había contenido la sangre del Salvador, mientras que por otra parte no se atrevían a hablar de ello por miedo a ser tildados de heréticos. Ese dilema podría explicar el cambio en la imaginería del Grial durante el siglo XIV. En vez de sostener un cáliz, José era representado con 2 jarros o 2 vinagreras conteniendo la sangre de Cristo. Estos recipientes no levantaban sospechas entre los altos dignatarios de la Iglesia. Contrariamente al Grial, las vinagreras no provocaban la cuestión candente de a quién había elegido Jesús como sucesor suyo. En cuanto a José de Arimatea, mucho después de su muerte, su nombre se convirtió en un arma poderosa para muchas intrigas en el terreno político medieval. Hubo disputas jurisdiccionales entre los reyes de Inglaterra y las autoridades eclesiásticas. Fue en esa época cuando el Papa mantenía una autoridad absoluta, una autoridad espiritual y en algunos casos también temporal sobre los reyes. Los reyes de Inglaterra querían una iglesia nacional independiente del Papa y gobernada directamente por ellos. Y la llegada de José a Glastonbury, mucho antes de la institución de Roma como centro de la Iglesia, le servía de base para sus deseos de primacía sobre el Papa. La controversia afectaba profundamente a la posición de los monjes de Glastonbury, que se hallaban entre su Papa y su rey. La abadía de Glastonbury consiguió mantenerse apartada del fuego cruzado de la política, al menos durante algún tiempo. En el siglo XVI se había convertido en uno de los monasterios más ricos y poderosos de Inglaterra. Sin embargo, el final se acercaba amenazador. El caldo de cultivo de las desavenencias entre los papas y los reyes ingleses estallaría en una ruptura sangrienta. En 1533, el rey Enrique VIII rompió toda relación con Roma y fundó la Iglesia de Inglaterra.
Poco después mandó quitar la vida a los sacerdotes católicos, prender fuego a sus iglesias y confiscar todos sus tesoros. La abadía de Glastonbury cayó en desgracia como todas las demás. Se dice que algunos monjes salvaron una reliquia muy preciada de las llamas, un antiguo cuenco de madera de olivo. Todavía hoy hay quien afirma que se trataba nada menos que del Santo Grial. Los monjes huyeron hacia Occidente, hacia Gales, llevando consigo el preciado cuenco de madera. Encontraron refugio en una majestuosa casa solariega conocida como Nanteos House, hogar de los antepasados de la familia Powell. La copa de Nanteos, como se la llamaba, permaneció con los Powell durante cerca de 400 años. A lo largo de todo ese tiempo gozó de gran fama por sus curaciones milagrosas. Se decía que quienes bebían de ella sanaban de enfermedades que iban desde fiebres malignas hasta la epilepsia. Lo malo fue que algunas personas que acudían para beber del cuenco mordían un poco el borde de madera mientras bebían, manteniéndolo en la boca hasta terminar de beber. El resultado fue que se llevaban un trozo de la copa sagrada, que poco a poco se iba desportillando, tanto que la familia Powell decidió no exhibirla más, ni dejar que la gente bebiese ya de ella. En la actualidad, la copa de Nanteos sigue custodiada por un descendiente de la familia que vive en esta apartada mansión. Pero los siglos y la acción de los fieles no han pasado en vano por ella. Solo queda este fragmento. Al parecer, aunque incompleta, la copa de Nanteos sigue siendo milagrosa. El agua que se vierte sobre el cáliz va a parar a unos vestidos especiales que luego se envían a los que lo solicitan, produciéndose curas asombrosas según se informa todavía hoy. Curación de reumatismo, lepra, hasta ceguera. Quizá la copa de Nanteos sea de verdad el cáliz de la última cena, el grial de la historia y las leyendas. Parece apropiado en efecto que Jesús utilizara una copa de un material humilde como la madera. Sin embargo, otras leyendas dicen que el grial no fue llevado nunca a Glastonbury. Según estos relatos, el cáliz de Cristo fue escondido en Jerusalén después de la crucifixión, y allí estuvo durante 1000 años hasta ser descubierto en la primera cruzada. Si algún lugar de la tierra recoge las inquietudes espirituales de la humanidad, esa es la antigua ciudad de Jerusalén. Suelo sagrado para musulmanes, cristianos y judíos, Jerusalén es también el escenario ideal para una leyenda épica sobre el Santo Grial. Según algunas narraciones, durante la conmoción que siguió a la crucifixión de Jesucristo, el Grial fue escondido en la parte inferior del templo de Salomón y allí estuvo oculto durante 1 milenio hasta la era de las cruzadas. A finales del siglo XI, las autoridades eclesiásticas predicaron en favor de una campaña militar para conquistar los santos lugares controlados por el Islam. Por toda Europa empezaron a incorporarse a filas los soldados de la primera cruzada. En julio del año 1099, tras un sangriento sitio que duró 5 semanas, entraron triunfantes en Jerusalén las fuerzas cristianas bajo el mando del duque Godofredo de Bouillon. De Bouillon fue el primer gobernante del llamado Reino Latino de Jerusalén. No tardarían mucho los peregrinos europeos en querer visitar por su cuenta la tierra sagrada de Jesucristo. Con el fin de protegerlos, un noble francés de nombre Hugo de Payens fundó la orden de monjes soldados conocidos hoy como caballeros templarios. Hugo de Payens y otros 8 caballeros llegaron a Tierra Santa en 1118. Sus planes iniciales, sin embargo, sufrieron un cambio. Se establecieron en Jerusalén, en el mismo emplazamiento en que había estado el antiguo templo de la fe judaica. Entonces empezaron a circular rumores. Se decía que estaban excavando debajo del templo y que habían encontrado un tesoro sagrado. Según la tradición, lo que encontraron fue el Santo Grial.
convirtiéndose así en sus guardianes. Puede que nunca sepamos si el Grial estuvo escondido bajo el templo ni si los caballeros templarios consiguieron recuperarlo. Sin embargo, históricamente está documentado que en un espacio breve de tiempo, los templarios se convirtieron en una de las fuerzas más ricas y poderosas del mundo medieval. El grupúsculo inicial de Hugo de Payens y sus 8 caballeros creció hasta contar con más de 20.000 miembros. Los templarios establecieron una red comercial a través del Mediterráneo y tenían propiedades en todo el mundo conocido. Los templarios fueron muy poderosos porque eran inmensamente ricos. Eran los banqueros de casi toda Europa, prestando sumas enormes de dinero a los reyes para que estos pudieran organizar sus cruzadas y otro tipo de acciones. Pero de repente cayeron en desgracia. Los caballeros templarios, que en principio gozaron de la protección de la Iglesia, pasaron a ser excomulgados. A comienzos del siglo XIV, Roma acusó a la orden de herejía, culto al demonio y prácticas inmorales. El rey de Francia puso un gran entusiasmo en castigar a los templarios. El motivo es en parte el hecho de que adquirieron demasiado poder. Y concretamente el rey francés Felipe IV el Hermoso, su mayor perseguidor, les debía cantidades ingentes de dinero. Pero también se especula con otra razón para la repentina condena de los templarios: que la Iglesia se diera cuenta de que estaban en el centro de un sistema de creencias alternativo y que por eso decidiera quitárselos de encima lo más rápidamente posible. En un viernes 13 del año 1307, los agentes del rey Felipe detuvieron a prácticamente todos los templarios de Francia. En su mayoría fueron torturados, otros quemados en la hoguera. Su tesoro, sin embargo, no apareció jamás. Durante largo tiempo se dijo que un reducido grupo de templarios había conseguido escapar con las riquezas de la orden, puede que también con el Grial. Muchos creen que encontraron refugio en el castillo Roslin de Escocia, perteneciente a la familia Sinclair. La estrecha relación de los templarios con los Sinclair se remontaba a 200 años atrás, a los inicios de la orden. Catalina de Sinclair, perteneciente a la línea francesa de los Sinclair, estaba casada con Hugo de Payens, el fundador de la orden templaria. Como los templarios sabían que en Escocia estarían seguros, fueron directamente a Roslin, el hogar de la familia Sinclair, llevando sus tesoros con ellos. La iglesia de Roslin, construida por William Sinclair en el siglo XV, ha sido asociada durante mucho tiempo con los tesoros templarios y con el Santo Grial. Los integrantes de la familia Sinclair eran miembros importantes de la orden templaria, y es evidente que construyeron la iglesia utilizando un gran número de símbolos. Mirando los elementos pétreos que cubren todo el interior del edificio, vemos que hay algunos referidos a mitos cristianos y precristianos, dentro de la línea de las enseñanzas templarias y la tradición del Grial. En el extremo oriental de la iglesia se encuentra audazmente expuesta una imagen pagana, el símbolo de la fertilidad conocido como el hombre verde. Más de un centenar de estas reproducciones nos contemplan desde las arquivoltas de la iglesia. Una serie de esculturas alegóricas muestran a reyes y a plebeyos en sus actividades diarias, escoltados en cada ocasión por la figura de la muerte, un recordatorio de las muchas posibilidades que ofrece la vida, en medio de una única certeza. Aquí, dos cansados caballeros perseveran en su búsqueda del Santo Grial, mientras que en la nave lateral José de Arimatea lo sostiene perpetuamente fuera de su alcance. Arriba en el techo, entre las estrellas, aparece una imagen de Jesús. William Sinclair construyó la iglesia de Roslin cuando se enteró de que se iban a quemar libros, o al menos prohibirlos. Así, a través de estos trabajos en piedra, quiso dejar un mensaje a la posteridad. Se ha dicho que Roslin Chapel es más que un mensaje simbólico. Se dice que es el último lugar de descanso del propio Grial.
Algunos creen que está escondido en el interior de esta columna, conocida como el Pilar del Aprendiz. Otros han sugerido que tanto el Grial como la fortuna templaria están ocultos en la cripta, al lado de la iglesia. La familia Sinclair afirma que los ensayos hechos con sonar no indican que exista allí ningún tesoro. Y, sin embargo, hay algunas cuestiones pendientes respecto al subsuelo de Roslin. Sabemos que de la iglesia parten 3 túneles y confiamos en que algún día seremos capaces de seguir esos túneles hasta el final. Aunque estos túneles prometan respuestas, los que saben dónde mirar en el interior de la iglesia podrían encontrar indicios de que el misterio del Grial no se detiene aquí, en Roslin. Estos bajorrelieves cerca de la entrada meridional muestra un cactus aloe solo conocido en el Nuevo Mundo. El arco sobre una ventana cercana es otra planta nativa de América, el maíz. Puesto que Roslin Chapel fue construido antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo, ¿cómo conocían los Sinclair la existencia de estas plantas de ultramar? Se ha llegado a pensar que los relieves son las claves de un sorprendente misterio sobre el Grial, el nacimiento de una rama secreta del cristianismo y su peligroso viaje al Nuevo Mundo. Algunos lo han descrito como una copa. Otros decían que era más plano, más parecido a un cuenco. Era de oro purísimo, leemos en un relato. Era de madera, aparece en otras reseñas. Se ha relacionado el Santo Grial como receptáculo de la sangre de Jesucristo, con recipientes de todo tipo. Por ejemplo, este cuenco de ágata, propiedad de la familia austríaca de los Habsburgo. Sin embargo, según una teoría asombrosa, el Santo Grial no sería un objeto, sino una genealogía, un linaje sagrado que parte del propio Jesucristo. La mayoría de los cristianos acepta que Jesús sea Dios y hombre, que sea a la vez divino y humano. La teoría genealógica va más lejos. Dice que Jesús se casó y tuvo hijos. De todas las interpretaciones que se dan sobre el Santo Grial, esta es la más controvertida. Durante el medievo, cualquiera que expresara esta creencia se arriesgaba a ser acusado de hereje y a terminar en manos de la Inquisición. La leyenda y las historias clandestinas dicen que Jesús estuvo casado, que se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos, que a su vez emparentaron con diferentes familias de la aristocracia europea. El linaje es lo que realmente ha mantenido y preservado la sangre santa, por lo que nos podemos referir al linaje como a un recipiente que de forma alegórica y poética se llamó Grial. Esta teoría se basa, entre otros, en un antiguo e importante manuscrito llamado el Evangelio de Felipe, que formaba parte de un tesoro de primeros textos cristianos descubierto cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi en 1945. Casi todos habían sido escritos por miembros de una secta conocida como cristianos gnósticos, y todos ellos fueron condenados por herejes por la Iglesia de Roma. La literatura gnóstica arroja luz sobre la leyenda del Grial. Felipe escribe sin ambajes que María Magdalena estaba enamorada de Jesús y él siempre la besaba en la boca. En otras palabras, habla de ellos como de marido y mujer, y a eso se refiere esta tradición del Grial. Hasta los que no están de acuerdo con esta conclusión se maravillan ante el personaje de María Magdalena que aparece en los textos de Nag Hammadi. En estos textos se menciona a la Magdalena de forma muy diferente a los evangelios. Ella es la iluminada. Ella es la mujer que todo lo sabe.
Ella formula a Jesús en alguno de estos tratados preguntas sobre la naturaleza de la existencia. Muchas veces son arcanos incomprensibles para nosotros, pero ella tiene ese papel tan extraordinario. Los discípulos, Pedro en especial, se enfadan a menudo porque es evidente que Magdalena es la predilecta de Jesús. Hay paisajes muy interesantes que no aparecen en ningún otro sitio y que explican el temprano interés de la Iglesia por María Magdalena y su importancia. Posteriormente, la Iglesia de Roma retrató a María Magdalena como si fuera una mujer de moral dudosa. Hay quien ve en ello un intento de Roma para salir al paso de cualquier reclamación que pudiera partir de la estirpe del Grial. La Iglesia apostólica se sentía amenazada por la idea y quizá por la realidad de que los descendientes de Jesús estuvieran vivos. Si realmente eran descendientes de Jesús, podrían querer hacerse cargo de la cristiandad y ser entonces ellos la máxima autoridad eclesiástica. Como otras leyendas sobre el Grial, también la teoría del linaje afirma que José de Arimatea viajó a Glastonbury, pero que en vez de una copa, llevó consigo un tesoro viviente, los hijos de María Magdalena y Jesús. Parece que durante los siglos en que los cristianos fueron perseguidos en el seno del Imperio Romano, los descendientes de Jesús se mantuvieron en la sombra, una posición que cambió radicalmente el año 337, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. En aquel momento los descendientes de Jesús debieron de gozar de prestigio. Y yo me imagino que muchas familias competirían por entrar a formar parte de ese linaje o que ellos se incorporaran al suyo. Quizás sobre todo en Gales, donde hay apellidos que apuntan a una interrelación con el linaje llamado Tesoro de Arimatea. Siguiendo con esta hipótesis, componentes del sagrado linaje cruzarían más tarde a Francia para ingresar por matrimonio en la línea de los reyes francos conocidos como merovingios. Cuando alrededor del año 750, esta dinastía fue destronada con ayuda de la Iglesia, según la misma hipótesis, el linaje sagrado se retiró al sur de Francia. Esta región era también el hogar de la secta cristiana de los cátaros. Sus enseñanzas eran impartidas por mujeres y rechazaban la autoridad de la Iglesia, por lo cual Roma los consideraba culpables de herejía. Algunos creen que se produjo una alianza entre los cátaros y los descendientes de Jesús. Se dice que el linaje sagrado reapareció en la escena mundial en el año 1099 en la persona de Godofredo de Bouillon. Godofredo no solo fue el primer soberano occidental de Jerusalén, sino que, de acuerdo con la teoría de la estirpe sagrada, era descendiente directo del propio Cristo. En realidad, los historiadores siempre se habían extrañado de que Godofredo de Bouillon fuera nombrado rey de Jerusalén con el apoyo de todos. En las cruzadas participaron otros nobles mucho más poderosos que Godofredo. Pero la respuesta era que, al parecer, Godofredo tenía un árbol genealógico que lo hacía descendiente de Jesús. Esto podría explicar por qué Godofredo de Bouillon era frecuentemente representado con una corona de espinas igual que su supuesto antepasado, Jesucristo. Esta teoría arroja también una nueva perspectiva sobre los caballeros templarios. El hecho de ser una fuerza policial de protección de los peregrinos sería solo una especie de tapadera y estarían más cerca de la verdad los rumores que los vinculaban con el Grial. Pero era un tesoro humano, no uno de oro, el que interesaba a los templarios. Su orden fue fundada para la protección del Santo Grial, es decir, para el linaje de los Bouillon. Eran el brazo armado, la élite. Podría decirse que los guardaespaldas de la dinastía del Grial. No obstante, aún con los poderosos templarios montando guardia, Jerusalén cayó en manos del Islam en 1187, y el gran momento del linaje sagrado no pudo llegar. La familia de Bouillon y sus protectores templarios se retiraron a la Francia meridional. Precisamente esa fue la época en que trovadores y poetas se iniciaron en el tema del Santo Grial.
Wolfram von Eschenbach, el autor de Percival, no menciona en su obra el asunto del linaje de Jesús, lo que es comprensible ya que era una herejía que había que mantener en secreto. Lo que sí dice es que caballeros y doncellas han venido desde el Grial para conducir al pueblo hacia la obtención de sus derechos y el progreso de la humanidad. Esto es algo que repite una y otra vez. Y no habla solo de caballeros, sino de templarios. Estos escritores puede que simplemente se hicieran eco de los rumores que circulaban, o quizá estaban revelando un gran secreto a aquellos que podían leer entre líneas. En 1208 el Papa Inocencio III convocó una nueva cruzada, pero esta vez el objetivo eran otros cristianos, y según se vio, el propio linaje del Grial. Se abrieron las puertas de las prisiones y por participar en esta cruzada, en la que había que matar a otros cristianos, se absolvía de la pena de excomunión. Muchos caballeros franceses tomaron parte en la cruzada porque los cátaros también tenían dinero y posesiones que se repartirían entre los que consiguieran eliminar la amenaza cátara. La cruzada duró 40 años. En ella se acorraló y torturó a los cátaros en todos los rincones de Francia. Los soldados los persiguieron hasta sus más remotas fortalezas, como esta de Peire-Perthus. El castillo cayó en 1240, siendo uno de los últimos bastiones cátaros en ser capturados. 50 años más tarde les tocó el turno a los templarios, los guardianes del Santo Grial. En algunos relatos se dice que unos pocos caballeros descendientes de la estirpe sagrada consiguieron huir por el mar. ¿Qué fue de la estirpe de Jesús y sus protectores templarios? Una controvertida teoría afirma que casi un siglo antes de Colón, estos refugiados templarios se aventuraron a cruzar el Atlántico, estableciéndose en el Nuevo Mundo. Desde su privilegiado puesto en las ondulantes colinas de las cercanías de Edimburgo, la iglesia de Roslin ha sido siempre motivo de rumores y especulaciones. Roslin Chapel fue construido por los Sinclair, destacados miembros del Temple. Algunos dicen que los enigmáticos relieves aluden a importantes secretos sobre la descendencia sagrada y sus protectores templarios después de haber tenido que huir de Francia en el siglo XIV. El salvaje exterminio de los templarios por orden del rey Felipe está muy bien documentado, al igual que su fracaso en la recuperación de las legendarias riquezas de la orden. Se dijo que un grupo de templarios consiguió salir del país a bordo de un barco mercante de la orden. Es casi seguro que llevaban consigo una gran cantidad de riquezas. Y seguramente el Santo Grial, es decir, a los descendientes de Jesús. Las leyendas que insisten en vincular el Santo Grial con Roslin Chapel podrían referirse a estos religiosos fugitivos y no al cáliz. Si esto es así, las reproducciones escultóricas dentro de la iglesia de plantas de Norteamérica serían una clave sobre su destino final. Los caballeros templarios habían encontrado un refugio temporal en Escocia, pero ansiaban encontrar un nuevo mundo donde sus ideales pudieran enraizarse y florecer. Se sentían atraídos por ese nuevo mundo que los llamaba. Algunos piensan que el príncipe Henry Sinclair, cuyos descendientes construyeron la iglesia, supo de las plantas en cuestión en 1398 cuando transportó a los templarios y a los herederos del linaje sagrado al Nuevo Mundo, casi un siglo antes de Colón. Se cree que el príncipe Henry, de ascendencia escandinava, siguió la ruta de los antiguos vikingos a través del Atlántico. Un relato medieval, llamado La Narración de Zeno, habla de la llegada de barcos europeos a las costas de lo que ahora es Nueva Escocia, una provincia de Canadá Oriental. La Narración de Zeno refiere también el curioso espectáculo del alquitrán haciendo burbujas en un manantial y fluyendo hacia la costa. Ahora sabemos que el único lugar de la costa atlántica que responde a esa descripción se halla cerca de la ciudad actual de Stellarton, en Nueva Escocia.
Según la teoría de la estirpe sagrada, se quedaron en el Nuevo Mundo cerca de un centenar de refugiados templarios. Poco a poco se abrieron paso por la costa y después tierra adentro por ríos navegables en lo que ahora es la provincia de Quebec. Fue la búsqueda de pruebas sobre los fugitivos del Grial lo que trajo al escritor Michael Bradley a este remoto rincón de Canadá. El camino le fue señalado por el doctor Gerard Leduc, profesor universitario retirado, quien había estudiado durante más de una década la arqueología de la zona. Leduc había dedicado gran parte de sus estudios a este apartado lugar, en que misteriosas ruinas pétreas montan guardia en los bancos fluviales. La estructura encontrada bajo una cascada hace pensar en la existencia de un molino. Las paredes miden unos 7 metros de longitud. El cortar y colocar estos grandes bloques no debió de ser una tarea sencilla. Aquí estamos hablando de piedras cortadas de hasta 4 metros de largo y por su volumen podemos determinar el peso aproximado, unas 3,5 toneladas por unidad. Se necesitaban hombres que pudieran manejar piedras muy pesadas en un ambiente francamente adverso. Pero es la supuesta fecha de construcción del molino y su posible vinculación con los refugiados del Grial lo que confiere una importancia extraordinaria a esta rústica obra de mampostería. En 1992, y a petición del doctor Leduc, un equipo de arqueólogos del gobierno estudió el yacimiento. Entre los artefactos desenterrados estaban estas herramientas de albañilería encontradas en un depósito de carbón vegetal. Cuando los arqueólogos observaron el carbón, reflejaron en su informe que procedía de un fuego que había tenido lugar durante la construcción. Un descubrimiento sumamente interesante, porque los restos de carbón permiten aplicar el método de datación por carbono. El doctor Leduc envió unas muestras de carbón al laboratorio de Florida para pruebas de carbono 14, y los resultados fueron tan sorprendentes como inesperados. El molino podría proceder de mediados de la época bajo medieval y sería por tanto muy anterior a cualquier asentamiento conocido de la zona. Este descubrimiento impulsó las especulaciones sobre la construcción del molino por parte de los templarios y descendientes de la estirpe sagrada, transportados al Nuevo Mundo por el príncipe Henry Sinclair en 1398. Podrían haber alcanzado este lugar tras un siglo de expansión, más o menos, y tendría que haber sido un grupo numeroso que justificase la construcción de un molino. Eso es lo que habría que tener en cuenta en este asunto. Además, tenemos la cuestión de la gárgola. Desde el molino, unos 800 metros río abajo, los habitantes del lugar descubrieron esta extraordinaria criatura. Es de piedra caliza, un material que no existe en la zona y que se diría arrancada directamente de una iglesia medieval. Tenemos el molino datado en la Baja Edad Media y la gárgola europea, imposible de adjudicar a una época diferente por su motivo y estilo, lo que significa su origen europeo medieval. Los únicos europeos cuya venida a estas tierras conocemos son los templarios de Henry Sinclair en 1398. Si los refugiados del Grial viajaron efectivamente a Norteamérica, ¿siguen sus descendientes viviendo en el continente? Algunos dicen que la estirpe sagrada saldrá de nuevo a la superficie durante este milenio, como sucedió hace 1000 años. Sin embargo, otros dicen que la Iglesia de Roma nunca sintió temor ante un linaje sagrado, ni siquiera ante el propio Grial. Las conspiraciones basadas en el Grial, las modernas, son muy interesantes. Son hasta divertidas. Pero todo eso es pura ficción. La Iglesia no reconoce ningún objeto medieval de esas características. Todo procede de obras de ficción. Es inventado. Y no puede ser tomado en serio por la Iglesia. ¿Dónde se halla la verdad? Quizá en una visión diferente del Grial, un tesoro que nadie puede hacer suyo. Sin duda el Grial es un tesoro misterioso, un cáliz rebosante de posibilidades.
¿Estará el cáliz de la última cena esperando todavía ser encontrado? ¿Hay atisbos de realidad entre las historias que aluden a una estirpe sagrada? ¿Tienen una base real los romances de este ciclo? Los escritores medievales nos han dejado un conjunto de obras contradictorio, pero seductor sin duda. Algunos mencionan a José de Arimatea, otros no. Unos hablan de los templarios, otros no. Pero hay un tema común a todos ellos. El Santo Grial es la búsqueda, con mayúsculas. El primer romance sobre el Grial fue escrito por el poeta francés Christian de Troyes el año 1190. Su héroe es Percival, un joven caballero que aspira a conseguir un asiento en la mesa redonda del rey Arturo. El inocente Percival encuentra el Grial en un remoto castillo. Una vez en su interior, Percival es testigo de una solemne procesión en la que se exhibe el Grial por la gran estancia una y otra vez. El señor del castillo y guardián del Grial es un rey. Sufre de una herida que no quiere sanar y su reino se está derrumbando. El tema de la herida en conexión con la historia del Grial me parece muy relevante en la época que estamos viviendo. Pocas personas pueden decir que no están heridas de una forma o de otra, física, psíquica o espiritualmente. Cuando se leen estas historias, se ve que la base es universal porque se refiere a nuestras propias heridas y a la posibilidad de curación. En este ambiente místico, Percival no se da cuenta de que a él le corresponde un papel crucial en la curación del rey. Tiene que formularle una pregunta sobre el Grial. ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Si pensamos en sanar, muy a menudo el primer paso es preguntar, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿O por qué estoy herido? De esa manera se inicia el proceso del conocimiento sobre la esencia de la herida. Pero Percival no tenía práctica en los asuntos del espíritu y no formuló la pregunta. La consecuencia es doble. Por una parte, el rey no se cura, y su país tampoco. Y la segunda consecuencia es que a Percival lo expulsan del castillo del Grial y tiene que recorrer un camino largo, interminable, pasando un gran número de pruebas y tribulaciones para regresar al final al mismo sitio. Y esta vez sí formula la pregunta. ¿De quién es el Grial, señor? Pero el poema de Christian de Troyes es mucho más que una búsqueda religiosa. Lo cierto es que en gran parte se trata de divertidas aventuras. Percival lucha en heroicas batallas, defiende a las damas y triunfa en situaciones imposibles. Algo así como una película medieval de Bruce Willis. Las mujeres del Grial son tan audaces como los hombres. No se recatan en decir lo que piensan y solicitan a su amado que luche por ellas. Después, le será concedida la dulce recompensa. Entonces la dama le da sus parabienes y lo conduce a su recámara para que repose y se instale a su gusto. Y no rechaza ni sus abrazos ni sus besos, sino que ambos retozan, se besan, hablan, están contentos. Christian de Troyes, 1190. La atractiva combinación de búsqueda espiritual y aventura terrenal aparece en muchos poemas sobre el Grial. En algunas de las últimas obras, el rey Arturo y su corte se instalan en el centro de la escena, pero el Grial aparece siempre como catalizador de la acción. En Camelot, el Grial aparece de forma mágica y flota sobre la mesa redonda. Los caballeros de Arturo están hipnotizados. Cuando el Grial se desvanece tan misteriosamente como había llegado, todo Camelot se pone en marcha para buscarlo. De nuevo se despliegan los temas gemelos de búsqueda espiritual y aventuras de hombres valientes. Lo que más me ha entusiasmado siempre de las historias sobre el Grial es la idea de tener que buscar una verdad que, aunque nunca llega a alcanzarse, existe y debería poder alcanzarse. Al fin y al cabo, no son otra cosa las historias sobre tesoros, equivalen a la introspección, porque ese es el mayor milagro que puede darse en la vida. El cáliz de la última cena podría estar realmente escondido.
esperando a ser descubierto por un caballero moderno del Grial. O quizá los descendientes de la estirpe sagrada se estén preparando para aparecer y hacerse cargo de los conflictos del mundo actual. Pero mientras tanto, el Santo Grial espera a todo el que se atreva a ir a buscarlo. No existen mapas de carreteras que nos guíen hasta él. Nada es infalible, salvo esto. El que no se ponga ya en marcha, no lo encontrará jamás.